Primero, vamos a hablar de que todos los cirujanos deben mejorar sus habilidades y adquirir la capacidad para prever la evolución de sus pacientes a fin de evitar complicaciones. El objeto es no hacer daño, de que el cúmulo de conocimientos que tiene el cirujano se debe en la prevención de lo que corresponden las complicaciones quirúrgicas. Para eso, ustedes ya han llevado, que es el preoperatorio, las condiciones del paciente para la cirugía, y en base a esto, el cirujano va a prever las complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones tenemos nosotros en el posoperatorio? Tenemos las complicaciones de la herida quirúrgica, que vienen desde las infecciones quirúrgicas, la dehiscencia de la sutura y otras complicaciones, el absceso, el seroma, que también vamos a ver a continuación. También tenemos complicaciones del sistema termorregulador, complicaciones respiratorias, complicaciones cardíacas, complicaciones renales y de las vías urinarias, complicaciones gastrointestinales, complicaciones hepatobiliares, complicaciones metabólicas y complicaciones neurológicas. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que el contexto del ser humano es un complejo de sistemas que indudablemente no se limita a la participación de un órgano en específico. Ya les decía que la herida quirúrgica está prácticamente en la parte por donde se ha hecho la incisión o por donde tenemos la lesión quirúrgica, que puede ser un foco de ingreso al organismo de las infecciones por bacterias, por hongos o por otro tipo de gérmenes. Las complicaciones del sistema termorregulador están dados también por todo el complejo que existe de la recuperación del paciente y las complicaciones que pueda tener esta, como ser la fiebre o también la hipotermia. Tenemos que ver que el conjunto de respiratorio, estamos hablando de todo el sistema, las infecciones respiratorias, la insuficiencia, la embolia pulmonar. De la misma manera, las complicaciones cardíacas nos van a llevar a tener embolias, a tener infartos, a tener otro tipo de arritmias cardíacas dependiendo del estado del paciente. Las renales y las vías urinarias están relacionadas con las infecciones de las vías urinarias y además con la insuficiencia renal aguda o crónica. De la misma manera, las complicaciones gastrointestinales están basadas fundamentalmente en la motilidad intestinal y en la parálisis intestinal postquirúrgica que se da. Las hepatobiliares también tenemos producto de que muchos de los medicamentos que se utilizan son de tipo hepatotóxico, principalmente algunos anestésicos. Las complicaciones metabólicas están dadas por la hipertensión arterial y fundamentalmente por la diabetes, que nos va a conllevar a tener otro tipo de complicaciones. Y de la misma manera, las neurológicas a través de las embolias. Dehiscencia de la herida. ¿Qué quiere decir? Que es la separación de los tejidos mediata al posoperatorio. O sea, ¿qué quiere decir? Que una vez que se ha operado, la dehiscencia se produce. Puede ser esta total, de toda la herida, o parcial con algunos puntos. La parcial se abre, la aponeurosis, pero persiste la sutura de la piel. Puede detectarse por el drenaje serosanguinolento que se produce en esta. La dehiscencia total, no retenida o con evisceración. ¿Qué quiere decir? Grado 1, las vísceras no llegan a la piel. El grado 2, el borde mesentérico de la víscera llega a la piel, y el grado 3, el borde mesentérico sobrepasa la piel. Regresa el paciente a quirófano para explorar la herida. Miren, acá tenemos las complicaciones que les decía de la dehiscencia. Acá tenemos la dehiscencia incompleta de la piel, que permanece la piel intacta, cubriendo el defecto aponeurótico. Lo único que se ha abierto es la aponeurosis, teniendo prácticamente las vísceras contenidas por la piel. La evisceración de grado 1, todos los planos de la pared dehiscentes
y las asas permanecen contenidas en la cavidad intestinal, pero la piel está ya fracturada. Acá tenemos también la evisceración grado 2, donde ustedes ven que la víscera, en este caso el intestino, en la primera figura, en esta, ¿no?, está saliendo y protruyendo por encima de la piel. La evisceración grado 3, prácticamente toda la víscera sale de la piel, ¿no?, y está en contacto con la superficie corporal. ¿Cuáles son las causas de una dehiscencia y de una evisceración? Hay causas generales predisponentes. Uno, la edad avanzada, la ictericia, anemia, la depresión proteica, el tratamiento prolongado con corticoides, el tabaquismo. Ustedes ven que en el preoperatorio, cuando han avanzado este tema, es que se tienen en cuenta todos los factores para que nosotros tengamos que prever estas complicaciones. Las causas locales están dadas por el tipo de material de sutura. Debemos utilizar para cada uno de los planos el material adecuado. La mala realización de los nudos, la mala relajación de la pared abdominal, que en el momento de la anestesia hace una compresión y hace de que se desgarren los tejidos durante el cierre, y la propia infección de la herida. La dehiscencia incompleta, ¿no?, conservador, o sea, la dehiscencia completa y evisceración en la cirugía, ¿no?, se debe hacer la limpieza de la herida, el cierre individual por planos para reforzar la pared, y esto es importante, ¿no? En este caso, cuando ya hay una dehiscencia de la pared, se deben utilizar los puntos capitonados, o al final ayudarse con una prótesis de malla de Marlex, que esta no debe estar en contacto con las vísceras porque podría también producir lesiones en las vísceras. Debe estar por encima de la aponeurosis. Otra de las complicaciones de la herida quirúrgica es el hematoma. Cuando no se ha hecho la hemostasia suficiente, o sea, estamos hablando de una hemostasia inadecuada. También pacientes que tienen una coagulopatía subyacente, que no coagula la sangre por el uso de anticoagulantes, por el uso de otros factores que van o por problemas en los factores de la coagulación. Otra causa del hematoma es la mala técnica. ¿Cómo se va a manifestar el hematoma? Se manifiesta por un dolor, edema. El drenaje oscuro sanguinolento anuncia el hematoma. Contribuye, además, la presencia del hematoma se vuelve en un caldo de cultivo que contribuye a la infección de la herida. Por tanto, debemos evacuar para evitar las infecciones. Otro factor que nos da también complicaciones quirúrgicas son las infecciones quirúrgicas. Las infecciones quirúrgicas están dadas las infecciones quirúrgicas, donde vamos a tener nosotros, ¿no?, que clasificar las infecciones intrahospitalarias, que son más comunes, y los síntomas vamos a tener rubor, calor, hinchazón y dolor. Algunas veces con febrícula. Esto se presenta a los 5 o 6 días del posoperatorio. También estamos hablando de que en la herida sospechosa se debe drenar el absceso. La presencia de necrosis sospecha la infección con anaerobios como el Clostridium perfringens, y la realización, se debe realizar una antibiótico terapia cuando existe signos de infección. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes encuentran un absceso en la herida quirúrgica, lo primero, antes de usar el antibiótico, deben utilizar ese material purulento para su cultivo y antibiograma, y comenzar con material que sea lo suficiente, o sea, con antibióticos para cubrir tanto gram negativos como gram positivos,
que permitan también evitar la infección quirúrgica. ¿Cómo se clasifican las infecciones de las heridas quirúrgicas? Tenemos infecciones limpias, limpias contaminadas, las contaminadas y sucias. Cuando tenemos las infecciones de la clase limpias, estas son menores al 2%. Por ejemplo, en una mastectomía, en una tiroidectomía, laparotomía exploradora, que estamos hablando de que son cirugías programadas, que se ha hecho la debida antisepsia. Sin embargo, también existe el peligro de tener las infecciones. Las infecciones limpias contaminadas, estamos hablando de que interviene en otro factor, ¿no? Y ahí esto ocurre en el 5 al 10% de las complicaciones quirúrgicas y son pacientes con por ejemplo, una neumonectomía, una colecistectomía, una nefrectomía, histerectomía, gastrectomía, apendicectomía. Tenemos de que ha habido un grado de contaminación en la cirugía. La clase 3, que son las contaminadas, que nos van a dar una tasa de infección del 10 al 20%, es cuando se ha perforado una víscera hueca. Perforaciones viscerales, la apendicitis perforada, los drenajes de abscesos. Y por último, cuando ha habido ya una peritonitis, las infecciones grado 4 o sucias, que nos dan como una tasa de infección de mayor al 20%, y son las peritonitis fecales, las necrosis de los tejidos, que van a complicar de esta manera. Las hernias postincisionales son otro tipo de complicaciones quirúrgicas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando cerramos la herida quirúrgica, cerramos el peritoneo, cerramos la aponeurosis, tejido celular subcutáneo y piel. Cuando hay las postincisionales, hay una ruptura o dehiscencia de la aponeurosis. Y esto está condicionado, ya les decía, por la obesidad, trastornos en la formación de la colágena, múltiples operaciones, o sea, una debilidad de la pared abdominal y además el material de sutura inadecuado. Tenemos también otro tipo de complicaciones que son las complicaciones del sistema termorregulador. En este caso, por ejemplo, la cirugía prolongada, la utilización de líquidos fríos, sueros, el ambiente quirúrgico disminuido de temperatura. Todo esto también van a dar mecanismos que van a hacer de que el individuo pierda calor, como el ambiente frío, contacto directo de materiales fríos, ya les decía, evaporación por agua evaporada, exhalación de aire tibio en la respiración y conversión del aire frío se mueve a través del cuerpo tibio. Todo esto nos va a dar complicaciones en el aparato termorregulador. Otras complicaciones del sistema termorregulador. Alteración en la función neurológica, por ejemplo, la obnubilación, alteración en la función cardíaca, renal y hepática, trastornos en la coagulación, trastornos en el equilibrio ácido-base, trastornos en la función inmunitaria. La hipotermia grave, el paciente se pone como comatoso, con hipertensión arterial, bradicardia y la frecuencia respiratoria lenta, y la complicación mayor es el fallecimiento. El tratamiento para las complicaciones del aparato termorregulador, obviamente el recalentamiento. Vamos a utilizar el entibiamiento forzado con aire caliente, mantas calientes, infusión de líquidos intravenosos hasta, acá hay una equivocación, 65 grados, no, porque las proteínas se coagulan a partir de los 42 grados, lo que no nos daría una situación correspondiente. La inhalación de gases calentados humedecidos entre 42 y 43 grados,
lavado de la cavidad pleural, peritoneal, la vesícula con líquidos tibios, vesical, infusión, calentamiento arteriovenoso y la derivación cardiopulmonar. Las temperaturas menores a 32 grados centígrados van a dar una irritabilidad cardíaca y arritmias durante el calentamiento. ¿Cuáles son las situaciones clínicas causantes de fiebre? Vamos a ver las infecciosas y las no infecciosas. Ustedes ven en las infecciosas que nos van a dar fiebre, los abscesos, las infecciones perirrectales o perianales, la bacteremia, las infecciones por prótesis, colecistitis acalculosa, meningitis, colitis, neumonía, cuerpos extraños, osteomielitis, diarrea, otitis, empiema, parotiditis, endocarditis, peritonitis. Todas las itis son infecciones como la hepatitis, traqueobronquitis, úlceras de decúbito. Estas son las infecciosas. Las no infecciosas que van a causar fiebre son como la atelectasia, el hepatoma intraparenquitamatoso, la deshidratación, la respuesta inflamatoria sistémica, la embolia pulmonar, reacción a medicamentos, enfermedades linfoproliferativas, reacciones transfusionales, feocromocitoma, reacciones alérgicas, hematoma, síndrome de abstinencia, las pancreatitis, trastornos hipertiroideos, neoplasias, tromboflebitis, infarto del miocardio, úlceras de decúbito, insuficiencia suprarrenal, necrosis. Todas estas son las causales no infecciosas de fiebre. También podemos hablar de la fiebre postoperatoria. Es una regulación de la temperatura. El hipotálamo, donde está el centro de la temperatura, ya anterior regula la temperatura y sujeta a los trastornos orgánicos que se presentan. Es más importante determinar la causa de este signo. Siempre este signo es un timbre de alerta de que algo está sucediendo en el organismo y es obligación del cirujano hacer la investigación correspondiente. Ya habíamos dicho de que otra de las complicaciones, y ahora comenzamos la clase de hoy, es la atelectasia. La atelectasia es cuando se colapsa un segmento alveolar, produciéndose una disminución del espacio respiratorio. Otra de las complicaciones respiratorias es la neumonía, cuando se colonizan bacterias virales o micóticas que infectan y permanecen en los espacios alveolares. Y uno de los factores es la intubación, otro de los factores es la predisposición del paciente o la aspiración o broncoaspiración que se haya sufrido. Si los alveolos permanecen colapsados, cada vez es más difícil reabrir los alveolos, aumentando el riesgo de un avance de esta infección o neumonía. La eliminación de las secreciones pulmonares es importante para la limpieza pulmonar. La neumonía requiere un tratamiento intensivo con antibióticos y además también ejercicios respiratorios que permitan renovar la expansión de los alveolos. El síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. Criterios para esta insuficiencia respiratoria progresiva son un cambio agudo de la función pulmonar, infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax, se ve signos de la neumonía, la presión en cuña de los capilares pulmonares menor a 20 milímetros de mercurio, datos de insuficiencia cardíaca congestiva, la relación presión parcial de oxígeno y el FiO2 es menor a 200. Tratamiento es mantener la función cardíaca óptima, suministro de oxígeno, ventilación mecánica con presión positiva. Otra de las causas muy frecuentes en el postquirúrgico es la embolia pulmonar, originada por trombos en venas profundas, que esto ocurre en un 90%. Causa de mortalidad en un 95% las embolias en pacientes de la tercera edad.
Depende del tamaño del coágulo, indudablemente. Si el émbolo se ha originado en los miembros inferiores, por eso es que recomendamos siempre dejar un vendaje a los pacientes de miembros inferiores, principalmente en pacientes mayores a 40 años, para evitar de que este coágulo sea producido por el éstasis venoso que se produce a nivel de las venas de los miembros inferiores. Este coágulo va subiendo a través de la vena femoral, pasa al abdomen, y generalmente se puede alojar a nivel hepático, pero cuando pasa de la parte hepática, entra a la circulación derecha y va a ocasionar las embolias pulmonares, que pueden ser parciales o totales, que dan una mortalidad del 95%. Manifestaciones clínicas: el paciente se presenta con una taquipnea ligera, leve disminución de la saturación de oxígeno, y un paro cardiorrespiratorio súbito. Los pacientes de alta probabilidad de la embolia requieren necesariamente una anticoagulación. Ahí tenemos la telestasia. Miren acá, por ejemplo, tenemos una disminución del pulmón. Acá tenemos la telestasia. Tenemos la neumonía, acá tenemos los focos de condensación, y por último la embolia, esta parte en cuña que nos da una embolia pulmonar que se puede diagnosticar por los rayos X. Complicaciones cardíacas. Las complicaciones cardíacas, ¿no? Tenemos en la hipertensión arterial posoperatoria, ¿no? Es aquella que ocurre en las 12 primeras horas del posoperatorio, y está fundamentalmente relacionado con hipoxia, hipercapnia, escalofríos, en la recuperación anestésica, problemas de ventilación y la vejiga llena. Se puede presentar también de 12 a 36 horas e incluso varias semanas después del posoperatorio. ¿Qué quiere decir? Que el control en el posoperatorio inmediato es muy importante para la alta del paciente. Otro tipo de complicaciones cardíacas, la hipertensión arterial posoperatoria. Es un factor de riesgo en pacientes quirúrgicos que puede ocasionar la apoplejía, crisis neurológica transitoria, arritmias, isquemia o infarto del miocardio, rotura de las anastomosis vasculares con el consiguiente shock hipovolémico e insuficiencia renal. ¿Qué debemos recomendar en el posoperatorio? Es importante que la presión diastólica no debe ser mayor a 110 milímetros de mercurio. Ya estamos hablando de una hipertensión arterial. Los medicamentos deben de ser de acción rápida, de alta potencia, fácil reversibilidad y efectos específicos para disminuir la presión arterial. Otro problema es la isquemia cardíaca o infarto. Los pacientes a menudo sufren estenosis grave de la arteria coronaria, mayor a un 75%, en 2 o 3 de sus 4 vasos coronarios. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un infarto del miocardio, nos va a llevar a esto. Es diferente el infarto de rama izquierda que el de rama derecha. Los signos y los síntomas de infarto son totalmente distintos, tanto en el infarto izquierdo o en el infarto derecho, o anterior o posterior, que nos va a permitir también diferenciar ese diagnóstico. Principal causa de muerte en el infarto cardíaco consecutivo es la coronariopatía preexistente. La tasa de recurrencia disminuye en pacientes con infarto miocárdico agudo y generalmente cuando se colocan los stents. Otra complicación cardíaca que tenemos es la insuficiencia cardíaca congestiva, y es la incapacidad del corazón para bombear la sangre hacia la circulación sistémica o pulmonar, causado por la acumulación del volumen sanguíneo en las venas pulmonares o sistémicas. Esta ocurre en la isquemia miocárdica, en las anomalías valvulares, tumorales y miocardiopatías. Tratamiento: se debe regular la precarga, la postcarga y la contractilidad y frecuencia cardíaca. Complicaciones gastrointestinales.
Cuando se hace un manejo de la cavidad abdominal y se manejan los intestinos, indudablemente la primera reacción es el hilio paralítico y la obstrucción consecuente. Entonces, la función gástrica se reinicia cuando se ha hecho una cirugía de abdomen entre el segundo y tercer día. Y nosotros tenemos que ver la evolución que va a tener esta. Primero, con la auscultación, produciéndose los ruidos intestinales del peristaltismo. Y segunda causa es la eliminación de gases que nos va a permitir de que sí comienza la actividad de la función intestinal. La función colónica se reinicia de 3 a 5 días y en los niños de 1 a 2 días. Los traumatismos intestinales excesivos son una de las causas, la hemorragia intraabdominal y la cavidad paralítica. Los hematomas retroperitonales tardan en restablecer la función intestinal. Los agentes procinéticos importantes, medicamentos, nos van a permitir también ayudar a la motilidad intestinal temprana y la deambulación es muy importante en los pacientes posoperatorios. Otra complicación son las fístulas. Las fístulas son una comunicación anormal entre dos superficies epiteliales, entre el tubo digestivo y la piel, por ejemplo, entre el tubo digestivo y las vías urinarias o el aparato genital. Tratamientos: se deben utilizar antibióticos de amplio espectro, manejo adecuado de la herida, drenaje de cualquier absceso intraabdominal, reposo intestinal importante a través de una zona nasogástrica para evitar esto, y la alimentación parenteral, que es muy importante en esta recuperación. También tenemos complicaciones hepatobiliares dentro de las complicaciones postquirúrgicas, como la insuficiencia hepática aguda, conlleva un riesgo elevado de mortalidad y factores precipitantes son las infecciones virales, medicamentos hepatotóxicos, anestésicos volátiles como el alotano, la hepatopatía congénita, oclusión vascular hepática, septicemia fulminante, cirrosis y la hepatitis crónica. Tratamiento: atención a la causa, es importante, tratamiento específico, prevención de la insuficiencia renal, tratamiento de anomalías metabólicas y corrección de las coagulopatías de consumo. Debemos siempre estar muy atentos a la evolución postoperatoria. Es importante el seguimiento de esto para evitar las complicaciones y la detección temprana, el diagnóstico temprano de las complicaciones y un tratamiento adecuado nos conlleva